Buenos días, estimada Ruth Yaniris y última. Esta es su hora de trabajito en la tesis, ¿no? Vamos a proceder, ya que dentro de una hora también tengo otro encuentro con otro grupo. Lo primero que voy a hacer es, estamos grabando para que vean el proceso de corrección de su tesis. Lo primero que vamos a proceder es a compartir pantalla para buscar lo que se llama la tesis de ustedes, procurando que sea la última recibida en el correo electrónico. Entonces ahora estamos dando en el correo electrónico de la Católica, buscamos recibidos y por aquí buscamos, vamos a ver, Ruth Arias. Esta dice que del 28 de octubre. Vamos a buscar por otro nombre. Vamos a ver con Diane Willis. Procuremos con última. No, parece que Ruth va a ser la. Fíjense, Ruth Diane Willis. Veamos. Todas estas son de Francisco Javier. Bueno, pues no sé si ustedes me mandaron. No sé si me mandaron. Veamos. Esta parece que es la más reciente. ¿De qué fecha es esto? Aquí nos dice que es del 30 de junio. Bueno, pues, no sé. Trabajemos con esta. Octubre. Octubre. Esta parece que es la más reciente que tengo. La de el viernes 23 de octubre. Bueno, pues vamos a bajar esta. Le voy a dar descargar para trabajarla más directamente. En vez de darle indicaciones, por lo tanto, voy a trabajar directamente en ella. Se está viendo en mi Word. Mi intención es entonces trabajarla para después darle un envío para atrás en el correo con las correcciones hechas. Vamos a ver. Aquí parece que se abrieron dos. Universidad Católica, uso de método de análisis, síntesis de la investigación jurídica.
trabajo, metodología de la investigación científica, asesor. Es el S1 de la página. Ya saben que no va ahí, no se pagina ni la primera ni la segunda página. Uso de los métodos de análisis y síntesis de la investigación jurídica. ¿Qué pasó aquí? Dejamos de compartir pantalla. Volvemos. Aquí estamos otra vez. Aquí tenemos el índice. Resumen, palabras clave, introducción, acercamiento al tema, la revisión en torno a los métodos científicos, análisis y síntesis de las variables y de varias perspectivas, análisis y síntesis de las perspectivas jurídicas, la investigación jurídica, puntos de comprensión, análisis y síntesis de la investigación, conclusiones. Si nos llevamos por el índice se ve perfecto. La distribución metodológica, la distribución temática con su... Índice, resumen, palabras clave, introducción, acercamiento al tema. Perfecto. Eso se ve perfectamente bien. Recuerden entonces que la página del índice tiene que ser la página 2. Normalmente no paginamos a la izquierda, paginamos a la derecha. Aquí tenemos el resumen, el uso de los métodos de análisis, síntesis de la investigación jurídica. Constituye una revisión enfocada a la coincidencia y abordaje en materia de investigación social. Son comunes y propias de las ciencias jurídicas, comprendiendo tres partes. Encierra la mirada breve pero clara y objetiva de la complejidad metodológica de la investigación en tanto versatilidad de criterios. El texto persigue establecer la importancia de los métodos de análisis y síntesis a través de la pertinencia de la investigación jurídica. Es documental. Se ha logrado a través de concluir que en el campo de la investigación jurídica es importante, quizás aún más, a pesar de presentar un carácter de métodos generales o teóricos. Bien, entonces, método de análisis, método de síntesis, metodología jurídica. Todo eso se ve bien. El método no es una forma exterior, sino el alma y el concepto del contenido. Introducción. Todos sabemos, o al menos hemos escuchado, los procesos de formación. Vamos a ver si logro ampliar un poquito eso. Bueno, parece entonces que en vez de vamos a ver cómo enviamos esto.
Oiga, pues nada, vamos a dejarlo ahí. Mientras tanto. Uy, 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 ¿y ahora qué hizo? Control home. Aquí está otra vez. Vamos a ver. Todos sabemos, al menos hemos escuchado que el proceso de formación de un método es la forma de hacer las cosas. A este es necesario sumarle que es la forma de hacerlo, pero que funcione. O sea, que el método es una forma de hacer algo que se ha demostrado que funciona. Se hace importante destacar que, que método e investigación no es lo mismo. El primero se usa en lo segundo, con finalidades diversas y asegura alcanzar los objetivos. Se entiende entonces que los procedimientos para lograr sus propósitos son los resultados de la experiencia y la reflexión, la lógica imperante de ensayo y error, hasta llegar a lo que realmente sea mejor en el camino, sea el mejor camino. Ciertamente esa visión de la distancia entre uno y otro proceso, entre versatilidad de los métodos y la clasificación, las lógicas dominantes, determinados espacios científicos y académicos, sus puntos de partida comunes, sus divisiones disciplinares, en el lapso, nos llevan a un cuestionamiento, inquietud de análisis parte precisamente en este caso particular los denominados métodos de análisis síntesis, puesto que cabe resaltar que en la bibliografía consultada aparecen estas formas indistintamente. Partiendo de su demarcación como métodos teóricos generales, comparten a su vez la dualidad de necesario, pues llevan implícito el proceso inherente a toda práctica investigativa en cuestión de problemática. Por lo anterior, sobre el siguiente problema científico: ¿cuál es la importancia de los métodos tales como análisis y síntesis para la investigación jurídica? Lo anterior establece varias preguntas. Las preguntas que se van a responder son: ¿qué se entiende? No se pone el plural ni el singular del nosotros ni del yo. La primera persona no se utiliza en nuestra tesis. Decimos: ¿qué se entiende por método científico? ¿Cómo se presenta el análisis y la síntesis? ¿Qué particulariza la investigación jurídica en el marco de las ciencias sociales humanísticas? Esto se concreta en el objetivo general. Después de los puntos, nosotros escribimos con letra minúscula. Aunque se inicia ahí una oración: establecer la importancia de los métodos de análisis y síntesis a través. Y como no utilizamos el verbo establecer, pongan analizar la importancia. Quiten establecer y pongan analizar y comiéncenla en minúscula, no en mayúscula. Caracterizar su devenir, por lo que se ha establecido como objetivos específicos que propician el cumplimiento del propósito mencionado. Aquí dice que el primer objetivo es caracterizar el devenir histórico del método científico, pero la primera pregunta no dice cuál es el devenir histórico del método científico. La primera pregunta dice: ¿qué entendemos por método científico? Entonces deberían poner aquí: ¿qué se entiende por devenir histórico del método científico? O poner acá caracterizar o analizar el método científico, porque es un concepto lo que están buscando en la primera parte. Entonces, como tal vez lo mejor sea poner caracterizar, depende de lo que hayan respondido. Establecer los usos. La segunda pregunta fue: ¿cómo se presenta el análisis? Y la tercera: ¿qué particulariza la investigación? Entonces, aquí pusieron establecer los usos. Establecer los usos. Identificar las particularidades. Tal vez la única pregunta que está, el único objetivo que está bien sea este: identificar las particularidades de la investigación jurídica en el marco de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que dice así: ¿qué particulariza la investigación jurídica en el marco de la ciencia? Después hay que ajustar los objetivos con las preguntas. Hay que ajustarlo con las mismas palabras. Eso es lo que tienen que hacer.
eso es algo. Estos objetivos tienen que ajustar de acuerdo a los trabajos que hayan hecho, convertir las preguntas en objetivos o los objetivos en las preguntas. Si respondieron a la pregunta en la tesis, tienen que ajustar los objetivos a las preguntas. Si respondieron a los objetivos, tienen que ajustar las preguntas a los objetivos. Estos verbos, caracterizar se utiliza, pero esclarecer no lo utilizamos, identificar sí lo utilizamos. Tendrían que cambiar este verbo, esclarecer. Sería, no sé, determinar, analizar. Pero recuerden que esa palabrita tampoco la tienen en la pregunta. ¿Cuáles son los usos del método del análisis? Desde las diversas perspectivas. No tienen usos de los métodos, sino que lo que tienen es cómo se presenta el análisis desde diversas perspectivas. Presentación del análisis. Entonces, usos o presentación de análisis, no sé. Se han empleado diversas fuentes diversas y multidisciplinares. Una búsqueda de antecedentes al tema para los fines investigativos. Se ha empleado el método de conocimiento científico tales como histórico-lógico, análisis, síntesis, inducción-deducción, siendo el estudio descriptivo desde la perspectiva cualitativa. Bien, vamos a ver. La investigación importante puede tener breves recorridos. Y ahora qué pasa. Un breve recorrido teórico de los aportes trascendentales de los usos científicos de la disciplina, saber destacado la potencia de los métodos de análisis y síntesis como catalizadores de la teoría general hasta su uso concreto y aportativo en el campo de la investigación jurídica. Si bien es cierto que la suma importancia no es exclusiva en la investigación, son métodos heredados de la concepción materialista de la historia, de la construcción del conocimiento, del nacimiento del pensamiento, su devenir filosófico. Resulta relevante, pues, enunciar los elementos de interés los elementos de interés que permiten el acceso a un estudio de corte teórico con elementos básicos donde los resultados sirvan para el modelo del manejo de las diferencias del escenario investigativo. Hay que trabajar aquí esa A y hay que trabajar aquí los elementos de interés. Ya ve que yo creo que eso lo puedo yo hacer aquí. Resulta relevante, pues, enunciar los elementos de interés que permiten acceder a un estudio, que permiten acceder a un estudio de corte teórico. Bien. Acercamiento al tema. No aceptamos puntos en los títulos, borramos ese punto. Mira, vamos a ver si ustedes trabajaron. Sí, parece que el índice está trabajando con él. Vamos a ver esto. Entonces nos dice acercamiento al tema. La problemática en torno al empleo. La problemática en torno al empleo de los métodos del conocimiento de investigación o del análisis de contenido en la versión que se entiende y de acuerdo al texto y autor que signe la investigación implica un reto actual y de multiplicidad de miradas. Ello constituye por lo anterior un tema a debate, un tema a debate en el campo científico e investigativo. Este emerge en la utilización de metodologías de la investigación, paradigmas, abordajes, etc., que muchas veces tienden a confundir la investigación. No es pretensión de este trabajo solucionar ni proponer criterios absolutos, sino convocar un acercamiento al tema
y apuntar en el camino de la importancia de los métodos de análisis y síntesis en la investigación jurídica. Para ello, trascendentar esta revisión a nivel de procesos previos, conceptos, referencias, que dentro del entramado investigativo sirvan de esclarecimiento a la disposición de la posición a defender, lograrlo. Por lo tanto, implica la consideración de los métodos generales de la investigación desde el posicionamiento dialéctico. Ello incluye el manejo de los antecedentes. A partir de lo general, voy a quitar esa, a partir de lo general y particular, abstracto y concreto, teórico, empírico, cuantitativo, cualitativo, entre tantas formas que en manuales, libros, guías, etcétera, insisten en mostrar uno u otro camino. Es así como parte de la reflexión. Vamos a ver. Es así como parte de esta reflexión se cuestiona. Es así como parte de esta reflexión es cuestionada. Es así como parte de esta reflexión se lleva a cabo la cuestión de qué entender por método científico desde una posición dialéctica. Ellos llevan esto lleva todo esto, lo que lleva a considerar al concepto general del método según el diccionario filosófico como un camino hacia Russell y Lewin. No utilizamos coma ni página, utilizamos 2 puntos. Página 303. De esta forma, su sentido más general es la vía para alcanzar un objetivo, un determinado procedimiento para ordenar la actividad cognoscitiva. Entonces, para ver si Rosenthal y Ludwig están presentes, vamos a ver si me funciona esto. Vemos, le damos a buscar. Le damos a buscar. Y me dice que solamente hay un resultado, o sea que solamente está aquí, no está en la bibliografía. Entonces ahí tienen que procurar en la página 8, Rosenthal y Ludwig, ponerlo en la bibliografía. Entonces, ¿por qué? Porque no está en la bibliografía. Si lo busco solamente por Rosenthal, no vaya a ser que esté mal escrito. Le doy, por ejemplo, en inicio y le doy a buscar, edición buscar. Rosenthal, le digo buscar, está 2 veces. Dice aquí bibliografía, si logran verlo en bibliografía. O sea que sí está en la bibliografía. Rosenthal y Ludwig, 1973, diccionario filosófico, editora política, La Habana, Cuba. Bueno, entonces, ¿por qué ahorita no me salió? Porque aquí está escrito Rosenthal y Ludwig, entiendo. O sea que no hay problema con ello, está bien. Entonces, en la Enciclopedia Filosófica 1967, si Enciclopedia Filosófica es un nombre de un texto, va en cursiva. Todos los textos, todos los nombres de leyes, de revistas, de libros, siempre se escriben en cursiva. En la Enciclopedia Filosófica 1967, parecería ser que esto también debería estar en la bibliografía. Si buscamos por acá, en inicio, y le damos a buscar, me dice que hay un solo resultado. Si lo busco solo por enciclopedia, le digo otra vez inicio, buscar, y le damos a buscar. Aparece solo una vez, o sea que
Y si lo busco por el año, inicio, buscar, y en buscar, en navegación le doy a buscar, solo apareció una, o sea que no, solamente está aquí, no está citado en la bibliografía. En enciclopedia filosófica se define forma de asignación teórica y práctica de la realidad que parte de la regularidad de los conceptos de estudio como el tema de principios reguladores de la actividad transformadora práctica, que es lo que se está definiendo. Forma de asimilación teórica. El método. Forma de asimilación teórica y práctica de la realidad que parte de las regularidades del objeto de estudio como el sistema de principios reguladores de la actividad transformadora práctica cognitiva teórica. Una oportuna definición a emplear, por lo tanto, es que la selección de los métodos depende de la naturaleza de su estudio, lo cual es un punto de mira a los temas de investigación porque no todo es válido y aplica a todos los conceptos, de ahí la versatilidad de este tema. En un recorrido histórico desde la Grecia clásica, en Arquímedes y Euclides se comenzó a despertar por la búsqueda de un método científico con varios intentos de formalizar un método general en la Edad Media, que no es hasta la Edad Moderna, con Francis Bacon y Descartes, y más tarde con John Stuart Mill, con el neopositivismo, que emerge un concepto de tipificación objetiva de lo entendido por tal. Esta lógica ha ido en la misma dirección de la constitución de la ciencia, por tanto, es la investigación misma, es la investigación misma, como por ejemplo la física, la sociología, etc. Ver anexo 1, siempre se termina en punto. Bien, vamos a ver. Como un punto principal de la búsqueda de antecedentes se pueden establecer cuando se habla de método, no es más que el camino, la vía, el conjunto de acciones reglamentadas que permiten al investigador avanzar hasta lograr su objetivo, su propuesta. Esto implica desde la mirada científica una evidencia de lo probado correctamente. Lo anterior remite al vínculo entre teoría y práctica, que es una interrelación dialéctica. Una interrelación dialéctica no niega que en una interrelación dialéctica no niega la primacía de una u otra en las etapas de la investigación. Es así que se asume, en tanto que conceptos realizados en el proceder para alcanzar un objetivo o fin determinado, entre otros los objetivos de la ciencia. El objetivo de la ciencia es aumentar y profundizar el conocimiento, y para ello se emplea el método científico corroborando su relación con la búsqueda incesante de probar lo obtenido por distintas vías. De esta forma surge un interrogante: ¿qué relación existe entre el método científico y los métodos de investigación? Puesto que el rasgo fundamental que actúa sobre el carácter de base de uno es la característica del filosófico. Puesto que el rasgo fundamental que actúa uh, puesto que el rasgo fundamental que actúa sobre el carácter de la base de uno es la característica del filosófico, matriz de lo que luego se ha convertido en epistemología o teoría del conocimiento. Por lo tanto, la teoría del conocimiento. Vamos a ponerle ahí un punto. Por lo tanto, debe en su inicio al carácter filosófico de análisis de la realidad, por lo que los métodos científicos se sostengan. Y aquí encontré cómo. Vamos a ver. Por lo que los métodos científicos se sustentan en ese carácter como vía, forma, camino. Pueden ser generales o particulares y permiten, por lo tanto, y permiten, por lo tanto, y permiten, y permiten, por lo tanto, un acercamiento directo y continuo a la esencia de los métodos de investigación.
Lo antes puesto demarca con claridad que una investigación de la naturaleza que sea es importante la presencia de un método científico como vía, pues también eso provee de una multilateralidad, complejidad y multicausalidad de los fenómenos, permitiendo entender que lo define su naturaleza, el ajuste y un determinado manual, o sea, lo que rige y ubica como norte es el objeto formal en consideración, la estrategia a aplicar. En la revisión se ha encontrado la clasificación disímiles de los métodos científicos. Por ejemplo, se tomará como referencia a Martínez, en 2006, que los ubica en los métodos teóricos, empíricos y estadísticos. El presente se ocupa de análisis y síntesis comprendido en la categoría del método teórico. Este se conceptualiza a grandes rasgos como una concepción de la relación entre el sujeto y el objeto que posibilita la interpretación conceptual de los entendidos mediante empiria o experiencia y ayuda a construir y desarrollar teorías y hechos. No se pone punto delante del paréntesis y al fin. En consecuencia, dentro del marco investigativo de los métodos, como se ha mostrado con anterioridad, es importante manejar con claridad lo que genera sus usos en las investigaciones. Con frecuencia se entiende que se declaran, más no se emplean adecuadamente y que el ser definido como teóricos o generales del conocimiento influyen en la dicotomía que versa en el campo académico de si considerarlo o no métodos, pues se definen también como procesos lógicos del pensamiento y razonamiento. Esta suerte la recorren los métodos de análisis y síntesis, que no se miran muchas veces como métodos, sino como modalidades metodológicas. Objetos de polémicas en la comunidad científica pues incurren en esa dualidad, ya que en el orden racional uno supone al otro para su alcance exitoso. El hecho era que en filosofía eran métodos y en la ciencia son modalidades metodológicas. No son, el método es el proceso y las modalidades son procedimientos. Sin embargo, a los fines del presente de propiciar un uso del campo de la investigación jurídica se señala que la clave diferente es la fundamentación realizada por él o la investigadora en su criterio de aplicación y obtención de los resultados. Lo cierto es que los métodos en general, en sentido general, son cuestionados en aplicabilidad, puesto que muchas veces no se selecciona con concordia con el objeto de la naturaleza de investigación. Para ser consecuente con la concepción general de toda base investigativa, se concluye que el método en su carácter universal aporta la lógica del conocimiento científico, que su fuente es esa precisamente, llegar hasta el objetivo mediante el empleo de términos. En segundo lugar, a la hora de declararlos a la manera adecuada, depende de la naturaleza, a la hora de declararlos de manera adecuada, depende de la naturaleza del objeto de estudio, del objetivo y las condiciones que se realizan, las condiciones que se realizan, en que se realiza la búsqueda científica. Por último, la problemática está aún sin resolver. Las diferentes concepciones en torno al análisis y síntesis como de todo en general persiste y solo podrá ser coherente en la medida en que él o la investigador sea consecuente con la postura filosófica y metodológica que asuma para su proceso de investigación. Análisis y síntesis de varias perspectivas. Como parte del proceso de investigación, se declaran, vamos a ver, como el tiempo se nos está terminando y nos va a sorprender ahorita con el cierre de la grabación, vamos a dejarlo hasta ahí la lectura y la continuamos la próxima semana. Nos quedamos ahí en los conceptos de análisis, síntesis desde varias perspectivas. Eso debería ser el primer objetivo, que ustedes tienen que no tienen eso, sino que lo que tienen es como recorrido histórico, devenir histórico. Y la primera pregunta tiene en qué consiste. Y aquí dice análisis. Bueno, la primera pregunta era sobre el método, que es lo que se trabajó arriba, entiendo. Vamos a ver. Dice
dice acá, una revisión en torno a los métodos científicos. ¿Vale? Entonces es revisión. Entonces sería como panorámica metodológica. ¿Qué se entiende por método científico? ¿Cuál sería la pregunta? Que responda a revisión en torno a los métodos científicos. Sobre el método científico. Sería visión panorámica del método científico, podría ser. Eso sería como buscar una pregunta ya. ¿Qué se ha entendido por método científico? Para que la pregunta se vea más general. No qué es el método científico, sino qué se ha entendido por método científico. Entonces, el objetivo sería caracterizar lo que se ha ido entendiendo por método científico. Sería un poquito más general. Aquí tenemos, bueno, entonces en la próxima encuentro vamos a entrar en el 2.4 a hacer una lectura. Ahí por lo menos traten de quitarnos esos puntos y coma delante del paréntesis, delante de los, y recuerden que nosotros no manejamos las comas, solamente dentro del paréntesis, solamente el apellido, la fecha, 2 puntos y página. Bien. Ustedes me dijeron que llegaron a las 40 páginas. Aquí más o menos se encaminaban para allá. Bueno, aquí dice que hay 27 páginas. O sea que les falta trabajo. No sé si aquí también están la bibliografía. Recuerden que la bibliografía, tal vez esta no sea la última tesis, ¿no? Pero recuerden que la bibliografía va en cursiva y después del paréntesis aquí la bibliografía va a punto y que nosotros desarrollamos el primer nombre, ¿verdad? Bajo, si la M es Martín Bajo, pero hay que desarrollar Martín, la M hay que desarrollarla. Un punto al final de paréntesis. El título del libro o de la revista o cualquier documento se escribe en cursiva, también aquí en la bibliografía. Entonces después nosotros no utilizamos recuperado, utilizamos el obtenido en. Y después de la dirección abrimos paréntesis y ponemos consultado el y ponemos la fecha 10 de mayo de 2020, punto final, después del paréntesis, cierro paréntesis, punto final, y así en todos los demás. Fíjense que todo eso nombre ahí. René Descartes, eso está bien porque pusieron René, pero aquí Míguez, ¿quién es J? Gómez, ¿quién es M? Sampieri, aquí hay que poner Roberto, por lo menos el segundo no, pero el primero sí. Majrades, ¿quién es J? Entonces, fíjense que aquí hace falta que los nombres estén en cursivas. Ningún nombre aquí está en cursiva. Bueno, pues nada, me parece entonces, como me dijeron que se fueron cerca de las 40 páginas, me parece que esta no debe ser la tesis, pero fíjense en ella, miren a ver lo que le enriquece y lo que no, pues si ya lo tienen corregido, pues no, pues seguiremos entonces avanzando en el próximo encuentro. Vamos a ver si le damos a esto un cierre. Dejar de compartir pantalla. Pues nada, Ruth, Dianiris y último, este ha sido mi trabajo por el día de hoy. Si Dios nos lo permite, nos seguiremos entonces encontrando en un próximo encuentro. Pues, ay, hasta la fecha.